Segunda de Reyes, capítulo 22, del 1 al 10 de este capítulo. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Después vamos a hablar de esto. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscar. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Y acá empieza a mencionar los oficios, ¿no? A los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y vinieron luego el escriba Safán al rey, y dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Amén. Bueno, acá hay muchas cosas a destacar, hay muchas enseñanzas. Uno mira en la Biblia y dice, vemos a este personaje, a Josías, destacado. Fue uno de los reyes que hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. De los pocos, quizás me sobran dedos de la mano. Los demás, muchos se desviaron. Entre ellos su padre. El padre de Josías se llamaba Amón. Y no fue una buena persona. No hizo cosas buenas. Y hermanos, el fin de él fue trágico. Reinó nada más que 2 años. Y hubo una conspiración ahí en el palacio y lo asesinaron. Quedó Josías a los 8 años. Pero el problema del abuelo de Josías era Manasés. Manasés reinó 55 años. Nefasto. Introdujo la idolatría al pueblo. El pueblo se desvió totalmente de los caminos de Dios. Se desviaron adorando a otros dioses con minúscula, porque Dios hay uno solo, ¿verdad? Dios hay uno solo, pero habían ídolos, y usted sabe, hermano, que todo eso se pega, se contagia, y más cuando hay un líder débil, un líder flojo, que se deja atrapar por esas cosas y conduce a todo el pueblo en el error y en el engaño. Fueron 55 años. Y cuando alguien le da la espalda a Dios, porque esto es una enseñanza también, cuando un rey le da la espalda a Dios, cuando un pueblo le da la espalda a Dios, ahí comienza la desgracia, ahí vienen las sequías, ahí vienen los momentos de grandes hambrunas, porque es Dios, hermanos, tratando de tocar el corazón del pueblo para que se vuelvan a Él. Porque déjenme decirle, hermano, que aún la lluvia es una bendición de Dios. Amén. ¿Saben que en la Biblia Dios habla de la lluvia temprana y la tardía?
Y Dios se la prometió a su pueblo, que si guardaban su palabra, yo les voy a dar la lluvia temprana y la tardía. Los que trabajan, que han trabajado en la agricultura, en el campo, saben que se necesita en determinados momentos la lluvia necesaria. Amén. Obviamente, en determinados momentos, a los principios de las cosechas y al finalizar, se necesita la lluvia, la temprana y la tardía. Pero cuando uno se aparta de Dios, el cielo se nos cierra, hermano. Que Dios nos ayude a permanecer fieles. Ahora, lo bueno, hermanos, que no significa que porque mis padres cometieron errores, ya mi destino está, mi destino y mi futuro ya están dañados. No necesariamente. Quiero decirte, hermano y hermana, que tú te construyes con la ayuda de Dios, tú eres el que vas a elegir tu destino y tu futuro en las manos del Señor. No es que estamos condicionados, ¿verdad? Porque cuidado cuando se hablan de esas maldiciones generacionales, porque acá en el caso de Josías, si fuera por la maldad que hizo su padre y su abuelo, Josías estaría como condenado, ¿verdad?, a una maldición generacional. Sin embargo, la Biblia dice que Josías hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, y déjenme decirle algo más, trajo un avivamiento, trajo un gran despertar a todo el pueblo. Algo tremendo lo que Dios hizo a través de este hombre, y eso es lo que Dios puede hacer con nosotros si a temprana edad, ¿verdad?, a temprano tiempo buscamos a Dios. Bueno, Dios lo llamó a los 8 años, pero Abraham a los 75. Dice que a los 75 salió Abraham, ¿no?, cuando Dios lo llamó. Así que nunca es tarde, ¿verdad?, para servir a Dios, para obedecer a Dios. Ahora uno se pregunta, ¿y cómo puede ser? Hoy no tenemos acá, siempre hay niños y hay muchos, no tenemos ninguno para poner como ejemplo, uno de 8 añitos. Puede ser, ¿y cómo? Están en la escuelita, ¿verdad? Que tienen la escuelita al lado. Bueno, ¿cómo puede ser que un niño de 8 años esté ejerciendo un gobierno? ¿Verdad? Que eso es algo bastante complejo. Bueno, quiero decirles que a los 8 años, aunque él era rey, pero él estaba rodeado de consejeros y de asesores que lo iban orientando y que estaban al lado de él y que estaban de alguna manera gobernando juntamente con él, hasta que él llegó a la edad de la madurez, a la edad que ya estaba capacitado y ya comenzó a gobernar, ¿verdad?, por sí mismo. Obviamente siempre los asesores van a estar, los consejeros siempre los vamos a necesitar, pero de niño habían otras personas que estaban al lado de él. Vieron que él se rodeó de gente, acá se menciona a un sumo sacerdote, a un tal Hilcías, se menciona a Safán, que era un escriba, eran hombres de Dios, temerosos de Dios, que estaban rodeando a Josías. Y saben, hermanos, que nosotros tenemos que rodearnos de buenas personas. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante rodearnos de buenas personas. Hay personas que a veces nos pueden llevar por malos caminos, que ejercen una mala influencia, que nos transmiten cosas negativas, pero qué importante cuando uno está rodeado de personas que aman a Dios, que son temerosos de Dios. Entonces, claro, Manasés, 55 años, llevando al pueblo, ¿verdad?, por otros caminos erráticos, el padre también, y el templo estaba abandonado. La casa de Dios estaba abandonada. Ustedes saben que el pueblo de Israel, todos giraban en torno a la casa del Señor, a la casa del Señor. Por eso en los Salmos nosotros leemos como David y otros salmistas como Asaf siempre están hablando de la importancia de la casa del Señor. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hay versiones que dicen: escogería ser el portero en la casa de mi Dios
que habitar en las moradas de maldad. Entonces se habla mucho en los salmos de la casa del Señor, como quisiera estar, dice David, en tu casa, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en tu santo templo. ¿Sabés que tuvo experiencias ahí en la casa del Señor? Y nosotros apreciamos, valoramos, porque esto, uno dice, ¿son ladrillos? Sí, en un sentido sí, pero esto ha sido consagrado para ser casa del Señor. Amén. Y aquí venimos, y aquí hay hermanos, los hermanos vienen a orar, los hermanos o los que venimos a congregarnos porque somos el cuerpo de Cristo. Y aquí nos edificamos mutuamente, y aquí en la iglesia el Espíritu Santo reparte los dones, y aquí el Señor ministra, y aquí el Señor llama cuando la iglesia está unida y se reúnen en su casa para honrarle y alabarle. Pero obviamente aquí todo lo que era la actividad espiritual, tan importante, porque qué importante es la vida espiritual, qué importante es que cultivemos nuestra vida espiritual. Y a los 18 años de su reinado, él dice que Josías dijo, nosotros para realmente volver a ser la nación que fuimos una vez, porque estos últimos años de gobierno fueron años donde el pueblo se alejó de Dios, pero nosotros tenemos que volver a restaurar la casa de Dios para de nuevo volver aquí a celebrarle el culto a Dios, para volver aquí a traer las ofrendas, porque era en el templo donde los sacerdotes recibían las ofrendas, donde se hacían los sacrificios, en el lugar donde se hacían las celebraciones especiales, pero el templo estaba totalmente deteriorado. Y Josías hizo un llamado al pueblo para que la gente trajera recursos, de dinero, y la gente se ve que comenzó a ofrendar. Dios comenzó a tocar los corazones, porque como el corazón de Josías estaba inclinado a Dios y tenía buenos consejeros, y él se propuso hacer esa tarea tan noble, Dios estaba mirando eso. Y la gente comenzó a cooperar, y aquí vemos la figura de albañiles, de carpinteros, seguramente habían herreros y otras personas que estaban dispuestas a arreglar la casa de Dios, que dice que tenía grietas, hasta grietas había. Seguramente las puertas también estaban deterioradas, porque usted ve que con los años, el otro que estuvo gobernando 55 años, que no habrá hecho nada en el templo, nada. Tendría abandonado, totalmente abandonado, 55 años, y acá viene Josías que dice, pero lo vamos a levantar, con la ayuda del Señor vamos a trabajar. Y la gente comenzó a traer dinero para restaurar el templo, y ahí había un sumo sacerdote, que era Hilcías, otro que era el escriba. Era un escriba, el escriba son los intérpretes de la ley, el sacerdote es el que oficia en el templo con los sacrificios, y estaban allí en el templo realizando esa labor. Y bueno, y ahí había mucha tarea que hacer, limpieza. Me imagino que habían telarañas, que había de todo en el templo, descuidado, pero comenzaron a trabajar. Y hermanos, cuando nosotros comenzamos a servir a Dios en la casa del Señor, Dios comienza a traer un despertar, comienza a traer también alegría a nuestro corazón, a motivarnos, para mostrarnos lo importante que es todo eso. Pero haciendo las tareas, haciendo esas tareas de limpieza, ellos descubrieron algo, porque el templo, las partes principales son el atrio, donde ahí puede entrar todo el pueblo que va a ofrecer sacrificios. Después está el lugar santo, donde solamente entran los sacerdotes. Y después está el lugar santísimo, donde entra el sumo sacerdote una vez al año. Todo eso hay que conservarlo. Pero aparte de eso, habían también habitaciones donde quizás vivían los sacerdotes, donde quizás guardaban grano, trigo para determinadas cosas,
que se necesitaban y para guardar cosas que pertenecían al templo, pero había que guardar en la habitación. Ahora se ve que llegaron a un lugar, a alguna habitación, donde entreverado entre tantas cosas. Ustedes saben que yo en mi casa tengo un problema y no sé cómo resolverlo, comencé con un galpón y después tuve que comprar otro galpón más. Y ahora no encuentro nada, ni en el primer galpón ni en el segundo galpón, porque son tantos cachivaches y cosas que estamos, ¿y dónde lo habré dejado? ¿Y dónde estará? Y a veces cuando uno empieza a hacer limpieza, encuentra cosas, mirá dónde estaba, tanto que lo busqué esto, y no lo encontraba, mirá dónde está. Y uno se queda contento porque uno recuperó algo que, mirá, no encontraba. Una de las cosas que no recuerdo dónde guardé, yo tenía una cámara de fotos que compró mi esposa en Paraguay, preciosa, que no sé, debe andar por ese galpón. Hay que hacer limpieza. Y bueno, estaban haciendo limpieza ahí en el templo y encuentran algo de incalculable valor. Encuentran el libro de la ley. Seguramente era Deuteronomio, porque Deuteronomio abarca, significa segunda ley, porque se dio primero una ley, ¿verdad? Y después Deuteronomio significa o repetición de la ley o segunda ley. Y había una orden que decía que el rey tenía que tener una copia de la ley ahí en el palacio, para leerla, para que gobierne de acuerdo a esa palabra, para que sea temeroso de Dios. Y entonces ellos lo leyeron ahí, se pusieron a leerlo, Hilcías y Safán, no sé cuánto tiempo estuvieron leyendo eso, y dijeron, sí, pero esto hay que llevárselo al rey. Vamos a llevarle la palabra de Dios al rey. El rey tiene que enterarse de esto. Esto es un hallazgo importante. Entonces vinieron y ahí vino el escriba y le dijo, bueno, aquí traemos el dinero de la gente que es para construir, para hacer la tarea, para reparar la casa de Dios, pero tenemos algo importante. Hemos encontrado el libro de la palabra de Dios, y dice que el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, dijo Safán, y lo leyó delante del rey, de un solo, no hubieron pausas, y el rey se quedó escuchando, asombrado, la palabra del Señor. Ahora vamos a ver lo que sucedió. Porque a veces uno puede escuchar la palabra de Dios y si uno está en el corazón de uno está duro, está insensible, a uno le entra por acá y le sale por allá. Pero cuando el corazón está sensible, hermano, esa palabra penetra, esa palabra cambia, esa palabra transforma. Por algo en Isaías dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Dice Jehová, no volverá ante mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo cual la envíe. Así que la palabra de Dios tiene poder, hermano, el poder de cambiar, de transformar, de prosperar, de hacer una obra. Y dice la Escritura, y ya ahora empezamos en el versículo 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, hijo de Safán, y más adelante habla del escriba Safán, y les dijo, miren, preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro, porque se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías a la casa de la profetisa Hulda, mujer de Salum. Y vamos a detenernos un poquito acá. El rey, cuando escuchó la palabra, hermano, dijo, estamos en falta. Porque si uno no lee la palabra, uno no se da cuenta en qué cosas está en falta.
Miren, les voy a poner un ejemplo. En mi casa mi mamá cuando yo era joven, iba a la iglesia, mi madre se oponía, me ponía obstáculos, se oponía a que yo diezmara, diciendo, déjalo acá, que en la casa que acá está mejor eso, no lo des allá. Digo, no, yo siento en mi corazón, yo trabajo y yo quiero llevarlo. Y ahí habían ciertas luchas. Pero el volumen, cuando nos poníamos a discutir, el volumen iba subiendo y vieron que las paredes tienen oídos. Y a veces entre palabra y palabra el volumen subía hasta el grado que el vecino de al lado del vecino escuchaba. Y eso no es buen testimonio. Eso no agrada al Señor. Entonces un día estaba leyendo la palabra y leyendo y ahí entusiasmado. Y hay un versículo que dice, quítense de vosotros toda gritería. Y yo me acordé que cuando yo discutía en casa, habían gritos. Y eso es un mal testimonio. Inmediatamente, hermano, esa palabra me golpeó el corazón, hermano. Fue así como el Señor diciéndome, eso no me agrada. Y hermano, ahí inmediatamente bajé el volumen, como acá vieron en el amplificador, bajé el volumen. Porque tiene que haber un respeto. Uno puede hablar con una persona, uno puede hablar con una madre, pero no podemos terminar elevando el volumen y terminar los gritos. Y hermano, enseguida digo, esto no es buen testimonio. Esto no es buen testimonio. Ni para los que escuchan hay que hablar desde la serenidad. Porque pero si no hubiera leído la palabra, entonces cuando el rey Josías escucha la palabra, dice, estamos en falta. Y seguramente la ira de Dios se ha encendido porque hemos quebrantado, aunque Josías no lo había hecho, pero el pueblo sí, hemos quebrantado las leyes de Dios, no las hemos guardado. Hay muchas cosas que hemos dejado de practicar y nos tenemos que volver a Dios. Y dice que Josías se rasgó las vestiduras. Esto era una práctica en aquella época, pero aún en los tiempos de Jesús se seguía haciendo, que cuando había algo que dolía profundamente, se rasgaban las vestiduras en señal de duelo, de dolor, de tristeza, y Josías se rasgó las vestiduras delante del Señor. Pero ¿saben una cosa, hermano? No lo hizo para que lo viera Safán, ni para que lo viera Elcía, ni para que lo vieran las personas que estaban ahí. Hermano, él lo hizo de corazón. Y ¿saben una cosa? Que el Señor vio esa actitud, el Señor vio ese corazón quebrantado, el Señor lo vio porque Él dijo, yo quiero saber qué dice Dios, porque acá hay una profetisa. Hermano, vieron que hoy en día, a veces en las redes, y que las mujeres no deben de tener ninguna participación. Y hermano, nosotros en la Biblia vemos, acá hay una profetisa que trae palabra de Dios. En el Nuevo Testamento Felipe tenía 3 hijas. 3 hijas. ¿Qué hacían las hijas de Felipe? ¿Cuál era el don que tenían las 3 hijas de Felipe? Profetizaban. Eran profetisas las 3. ¿Y que cómo usted va a profetizar con la boca cerrada? En la iglesia. Así que la mujer sí tiene un lugar dentro de la iglesia para dentro del orden del Señor, ministrar. Mis siervas y mis siervos. Exactamente. Y habían diaconisas también. Y habían diaconisas y habían colaboradoras del apóstol Pablo. Y como les dije, habían diaconisas. Y Pablo, ¿y saben una cosa? Había un matrimonio muy lindo, que eran compañeros de Pablo, que eran Priscila y Aquila. Ahora es extraño porque se nombra siempre Priscila, que es la mujer, y el esposo después, cuando debiera decir Aquila y Priscila, no Priscila y Aquila. Pero cuando viene Apolos de Alejandría y comienza a predicar muy eufórico el evangelio, con mucho entusiasmo, con mucha retórica, porque era muy elocuente, pero dice que conocía hasta el bautismo de Juan. Y Priscila, que era una mujer que entendía la palabra, sabia en la palabra, lo llamó aparte y le habrá dicho, mira,
la verdad que tú tienes un don muy lindo, predicas la palabra, Dios te ha llamado, pero estás predicando una parte del Evangelio, te falta la otra parte. Tienes que hablar de la resurrección, tienes que hablar del bautismo del Espíritu Santo. Y Apolos escuchó, no dijo, no, yo una mujer no la escucho, yo no escucho consejo de mujer. Y dice la Escritura que Apolos, la humildad, ¿no? Lo que es la humildad, recibió el consejo de Priscila, que era una mujer que les puso más exactamente el Evangelio del reino de Dios. Y dice que después ya no predicaba hasta el bautismo de Juan, ya predicaba un evangelio completo, y dice que era una bendición en todas las iglesias, ¿verdad? Recibió el consejo, y fue también una mujer, Priscila, colaboradora del apóstol Pablo. Entonces, y ella dice que Hulda les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Y miren qué linda esta frase, hermano, para que la anoten en la Biblia. Y tu corazón se enterneció. Yo creo que es la única frase en la Biblia que dice, que habla de un corazón enternecido. Y tu corazón te enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia. Así que el Señor estaba mirando las lágrimas. A veces pensamos que el Señor no ve nuestras lágrimas. Sabrá el Señor, porque hay gente que llora en la noche porque tiene problemas, porque tiene luchas. Y sabrá el Señor, sabrá por qué lloro. Y el Señor vio las lágrimas y le dijo: y lloraste, te humillaste, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tu padre y seré llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Qué tremendo. Le dijeron: ¿sabes una cosa? Sí, venía un juicio, porque fueron años que me dieron la espalda, que quemaban incienso a dioses extraños. Hermano, ¿cuánto está creciendo el ocultismo a nivel mundial, no? Y a veces de una forma muy solapada. Que yo estoy en el rey, que aquel me tira buenas ondas, que aquel me tira malas ondas, que de verdad hay cosas así. Antes habían programas de noche que decían: deme su número de cédula, su fecha de nacimiento, y le voy a decir presente, pasado, presente y futuro. Y hay muchas personas que están atados a eso, que no, hay unos que tiran la carta en la radio y yo llamo por teléfono y me tiran las cartas y me dicen: hermano, la gente está atándose a la mentira del ocultismo. Que Dios nos guarde, nos libre de todos engaños, porque si queremos saber el pasado, el presente y el futuro, lo tenemos acá en la palabra de Dios, y hay un Espíritu Santo que lo revela. Y hermano, dice que cuando Josías escuchó la palabra de Dios se quebrantó. Qué importante, hermanos, es que nosotros tengamos esa sensibilidad espiritual. Esa sensibilidad espiritual para que cuando viene la palabra del Señor nos quebrantemos y no nos enojemos. Saben que tuve una experiencia una vez. Recuerdo, estábamos en nuestra iglesia, éramos miembros.
Muchos de ustedes no eran ni nacidos. Y encontramos una Biblia y empezamos a decir, ¿quién habrá dejado esta Biblia? A ver si encontramos el nombre de alguien para devolverla, para entregarla al pastor y decir, mire, este fulano de tal. Bueno, la cuestión es que miramos ahí, pero de pronto abrimos en un lugar y donde decía que había que perdonar al hermano y amar al hermano, como leyó la hermana hoy, estaba tachado. Yo no lo podía creer, estaba tachado. Y eso, ¿sabe lo que es, hermano? Ese es un corazón rebelde que no quiere recibir la palabra del Señor, que está endurecido, que está duro, que no quiere perdonar, que no quiere amar, que la palabra de Dios le está hablando. Lo tacho. Le hago una cruz. ¿Sí? Pues vas por mal camino, porque Dios te va a llamar a cuentas. Dios nos va a llamar a cuentas, porque Dios nos quiere perdonando y nos quiere amando, porque esa es la forma como se mantiene la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Perdonaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Amén. Y también dice que nos consolemos los unos a otros, que nos exhortemos los unos a los otros. Y dice, hermano, que el corazón de él se compungió, hermano, y se quebrantó, y Dios dijo, no voy a traer esto en tus días. En tus días, tus ojos no lo van a ver. Y él gobernó, creo que 31 años estuvo gobernando. Pero esto no termina acá. Obviamente que yo no voy a seguir hablando. Hermano, ¿saben que Dios le mandó a su pueblo celebrar una fiesta que es una de las más importantes, que es la Pascua? Para el judío la Pascua. ¿Saben por qué? Porque en ese día ellos celebran la liberación de Egipto. Cuando Dios los sacó de Egipto. Eso es la Pascua. Y les manda a comer el cordero apresurado, ¿se acuerdan? Todas esas cosas. Y eso no lo estaban celebrando, hermano. Porque Dios quería que lo hicieran cada año. Hoy en día nosotros celebramos la Cena del Señor para acordarnos de dónde nos sacó el Señor, porque el Señor también nos redimió, nos libertó de la esclavitud del pecado. Y aunque no éramos esclavos de Faraón, éramos esclavos del diablo. Amén, gloria a Dios. Y el Señor nos libertó y nos sacó y rompió esas cadenas. Y esa Pascua también era para que ellos no se olvidaran de dónde Dios los sacó. ¿Se acuerdan que estaban allá, que allá en Egipto se adoraba el sol? Tenían nombre, se adoraba el río Nilo, que también creían que era una divinidad, y tenían yo que sé cuántos dioses, pero todos eran falsos. Había un único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, un solo Dios todopoderoso. Y dicen que Josías dijo, y tenemos que volver a celebrar esto que Dios mandó. Y dice la Biblia más adelante que Josías celebró una Pascua como nunca se celebró, y todo el pueblo, hermano, se adhirió a esa Pascua para recordar la liberación, de dónde Dios nos sacó, y celebraron la Pascua, hermano, y vino un avivamiento. ¿Saben, hermanos, que Josías trajo un avivamiento espiritual al pueblo en los tiempos de su gobierno? ¿Por qué? Porque desde jovencito dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios, porque su corazón fue sensible, gloria a Dios, a la palabra del Señor. Y hoy el Señor que te está hablando dice, quiero que tengas un corazón sensible. Porque saben, hermanos, que nuestra naturaleza por lo general es rebelde. Somos rebeldes. A mí no me van a decir lo que tengo que hacer. El pastor no es mi madre, ni nada para decirme lo que tengo que hacer. No somos retobados. ¿O no? O todos son mansitas palomas. No, somos medio rebeldes, la verdad, insubordinados, ¿no? Nos cuesta el sometimiento. Solamente que hay que estar muy sensible, muy consagrado al Señor para decir, sí, Señor, amén. Y hermano, realmente Josías fue alguien que se sometió al Señor, y Dios trajo, y dice, y voy a traer paz en este lugar, y no vas a ver el mal. Y en todos tus años, y en todos sus años que gobernó, lo que vino fue un despertar.
Hermanos, yo creo que Dios hoy en día también está tocando corazones. Y así como hubo un Josías en el Antiguo Testamento, que dicho sea de paso, yo no dije algo, hubo una profecía, ¿sabían? Sobre Josías, que Dios iba a levantar, y hasta dio el nombre del profeta. Creo que 100 años antes de que él gobernara, Dios dio una profecía sobre él. Hermanos, y qué importante que son estas personas cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando dejamos que la palabra de Dios trabaje en nuestra vida y a la misma vez comenzamos a proclamar, porque esa palabra actuó de una forma tan tremenda en él, hermano, gloria a Dios, que hasta comenzó a restaurar todas las cosas que el pueblo había olvidado. La influencia de un hombre santo. Y qué importante es la influencia de un hombre santo, pero qué importante también es la influencia de una mujer santa. Gloria al nombre del Señor. Porque acá vemos la influencia de hombres, pero también la influencia de una mujer. Porque cuando fueron a consultar, fueron a Hulda. Se ve que era conocida. Se ve que era una profetisa conocida y respetada. Y le trajo palabra de Dios. Qué lindo. Y él recibió esa palabra, gloria al Señor, la recibió. Y nosotros tenemos que recibirla. Y a esto Dios nos está llamando, a que pongamos nuestras vidas en las manos de Dios. Hubieron muchos años donde caminaban en el error, caminaban en la oscuridad, caminaban en tinieblas, pero cuando vino Josías, la luz de la palabra comenzó a iluminar, porque la Biblia dice: lámpara me es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y Josías comenzó a caminar a la luz de la palabra y llevó al pueblo a la luz de la palabra. Y así como Dios lo llamó a él, Dios te puede llamar a ti, para que traigamos un despertar espiritual, capaz que en nuestro barrio, en el lugar donde vivimos, en el lugar donde trabajamos, que seamos de bendición. Amén, que seamos una santa influencia, que no tengamos temor de hablar de Cristo, de hablar del Señor, gloria al nombre del Señor. Al principio como que a veces se burlan, se van a reír, pero después nos van a respetar, porque eso fue lo que yo viví, hermano. Al principio en el lugar donde yo trabajaba se burlaban, se reían, pero después cuando empezaron a venir los problemas me venían a pedir oración, que orara. Gloria a Dios, y ahí comencé a ver la mano del Señor, pero uno tiene que mantenerse fiel.